Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue la prueba? Estaba muy difícil. Hay salud, gracias por preguntar. No, las 5 no las voy a hacer por mi parte y en la 1 me equivoqué al principio cuando la revisé. Así que también no me fue. No sé si... ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, se lo escucha. Sí, hola Brian. Alguien responda, me siento solo. Ya. ¿Qué pasa, Mati? ¿Cómo estáis? Bien, aquí. eh, Ya terminando la rela- semana, ¿no? sí, relajado, ya no queda nada. Después intoxicarte con empanadas nomás, pero son detalles de la vida. Eh, Ah, Y de ser Chile. ¿Ellos me confirman que me escuchan, por favor? No sé si Sí, me sí, se estoy te escucha. sí, te escuchando. escuchamos. Según yo, sí. Creo ¿No que no nos escucháis tú? escucha. Creo que ella no nos escucha a nosotros. No, yo no lo escucho. Ajá, ya lo dijo. Am, Oh, de hecho, Mati, ¿Por qué me no di lo cuenta que me escucho? equivoqué en una estupidez así, pero de puro agilado en la prueba. Hoy están grabando con educación, pues caballero. Ya, disculpe. De despistados, sí, si no déjenlo. Qué Dale, raro. No, pero es A ver, que cuéntate voy a tú. técnicamente desconectar mi audio igual y no estoy volver a ofendiendo a conectarlo. nadie porque me lo estoy refiriendo a mí mismo de esa manera. Ya, dale. Al Nada, por caso. eso. Me equivoqué en un signo. Ya, me pasó algo como igual de estúpido. Ahí lo escucho. Espera, Ahí sí. eso. Te estábamos Ya que pelando. No, mentira. Pero bueno, igual que en la grabación. Me acusé solo. No, Eh, estábamos hablando de la prueba. ¿Cómo les fue? Voy a repetir lo que dije al principio porque no me escuchaste. Nada. No, no De escuché nada. que las 5 no la voy a hacer, por lo menos de mi parte creo que está difícil, en el sentido de que no la entendí bien. Y la primera me equivoqué por despistado. Bueno, le podemos Así revisar si que. quieren después. No, tengo la pauta, yo no tengo la pauta porque como no me la envían, como yo Es, no la reviso, pero ¿Quién la revisa? eh, otro ayudante, no sé, creo que está en webcurso el nombre. la va a revisar Ah, dale. el Al de las Fuentes. El No me Sí, mismo puede que acuerdo. ser. revisó el control. Como que yo practiqué mucho haciendo como los ejercicios así súper mecánicos de alguna forma y me preguntan por, no, que demuestra tal cosa y yo que así como, hey, Ya. ayuda. Oh, Mati, no sé si te diste cuenta de que la pregunta creo que era la 3A. Esa la había hecho Julio, profe. ¿Cómo lo ¿De sé? Porque yo verdad? me había visto el video de cómo se hacía como hace una semana anterior y lo peor es que la hice y Y después ahora la en la prueba no te salió. más cerca, me sentí tan imbécil. No, a mí, los ejercicios que aparecían en la prueba me fueron similares los que había hecho, entonces como que me sonaban. Ya, Entonces bueno, era como las 5 era repetir lo que ya había hecho. la función del ¿Cómo? error. Esas son las 5, ¿verdad? Se define la función error y les dan la Sí, función del error, calcule la derivada y pruebe que es una función impar. Y tenían que probar lo que está ahí al lado, que el signo sale sí, al final, como lo que pasa sí, con el seno y el coseno. Que es bueno, lo podemos revisar al final si es que nos queda tiempo y porfa. no, porque no les han subido la pauta todavía. No. A ver, acá estoy en web curso. No, la pauta todavía no está arriba. Empezamos, hoy ¿Dónde, día dónde? vamos a ver cálculo de áreas. Dale. Esto, una vez que lo logran ver, no es tan difícil, pero hay típicos errores de signo, porque recuerden que la integral bajo la curva es negativa,
Entonces a muchos les cambian el signo y bueno, lo vamos a ir viendo ejercicio a ejercicio. Ya. Determine el área de la siguiente región. Bueno, se alcanza a ver, a tapar los controles. No importa. Ahí hay un 1 y un 0. ¿No? Entonces, para determinar el área de una región, sabemos que el área bajo la curva... Oh, voy a apagar el video porque me dice que tengo mal internet. Así que espero que no se nos vaya a cortar. La integral nos da el área bajo la curva de cualquier función, ¿verdad? Entonces, para calcular el área que tenemos acá, por ejemplo, necesitamos calcular el área bajo la curva. De esta curva hasta ahí, nos va a dar el área bajo la curva toda esa, ¿verdad? Toda esa a la izquierda. Después le vamos a tener que restar el cachito que sobra de acá, ¿verdad? Y acá tenemos otra función que es diferente a la, no, otra diferente a la del lado izquierdo, ¿verdad? Ya esta función, si calculamos la integral de esta parte, nos va a dar todo esto y le tenemos que restar acá lo que sobra, ¿verdad? Para que nos dé ese verde. Eso mirándolo desde el lado del eje X. Y para calcular las áreas, las podemos mirar desde el lado del eje X o del eje Y. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos saber cuál es este punto, porque no podemos calcular la integral completa, porque está dividida. Y necesitamos saber también cuál es este punto. ¿No? Depende de dónde lo miremos, cuál vamos a ocupar, pero saquemos los dos a priori. Entonces, pongámosle este punto A y este punto B. Entonces, el punto A es la intersección de la parábola de arriba con la recta, ¿verdad? Esta parábola con esta recta. Entonces, ¿cuándo se intersectan los dos? Cuando los X y los Y tienen el mismo valor. Entonces, como tenemos ya la función despejada para el X, igualemos los X, ¿no? Entonces, cuando los X tienen el mismo valor, y esta es la primera función, X igual a eso, tiene que ser igual al otro X, al X que está en la otra función, o sea, a 3 menos Y, ¿verdad? Y ahí nos va a dar el valor del Y de esa coordenada, del punto A. Entonces acá tenemos que despejar la ecuación nomás. Y nos va a quedar, si resolvemos este cuadrado binomio, Y cuadrado menos 2Y más 1 igual a 3 menos Y. Más Y cuadrado menos Y más, no, mentira. Menos 2, ¿verdad? Menos 3 más 1. Y esto lo podemos factorizar simple con dos números que multiplicados den menos 2 y sumados den menos 1. Sí, menos 2 más 1, ¿verdad? Ahí multiplicado da menos 2, sumados da menos 1. Entonces hay dos Y que cumplen. Esto significa que hay dos intersecciones entre esas dos funciones, con Y igual 2 y con Y igual menos 1. Ahora, ¿cuál vamos a ocupar? La que está en ese punto, porque quedan dos funciones, porque probablemente esto va a volver a bajar, ¿verdad? Para este lado, esta va a seguir bajando y en algún momento se van a volver a encontrar en un punto, y ese va a ser el otro. Pero ¿cuál es el que tenemos acá? Bueno, si ya tenemos marcado acá, ¿verdad? El punto que está acá es el menos 1, el 1, acá el 0, el 1, entonces este sí o sí es un Y positivo. Entonces vamos a ocupar este. Y el otro Y menos 1 debe ser otra intersección que no nos interesa porque no está en nuestra región, la región de interés. Cuando Y vale 2, lo pueden reemplazar en cualquiera de las dos funciones que usamos para buscar la intersección y sacar el valor de Y, para saber cuánto vale Y en esa coordenada. X. Entonces la más simple, reemplacémosla en esta.
Y si reemplazamos 2 ahí, nos va a quedar 3 menos 2, 1, entonces x vale 1. También para comprobarlo pueden reemplazar en la otra y va a dar exactamente lo mismo. Entonces ya sabemos que este corta acá en 1 y acá en 2. ¿Ya? Acá corta en 1. Voy a escribir al ladito porque como justo tapan los controles. Ya. Entonces ya tenemos las coordenadas del punto A. Nos faltan las del punto B. Y para el punto B lo mismo, igualamos las dos funciones que queremos encontrar la intersección. O sea, las dos funciones en cuestión acá van a ser la misma recta que estábamos usando, pero ahora está la función de 2 raíz de i, ¿verdad? Entonces igualamos acá los i, vamos a tener 3 menos i igual a 2 raíz de i. Para saber cuándo se intersectan. Entonces, solamente despejar la i, elevemos al cuadrado para sacar la raíz, y acá nos va a quedar menos 9 menos 2, perdón, 2 por 3 son 6. 6 más i cuadrado igual a 4i. O sea, i cuadrado menos 10i más 9, igual 0. Acá también podemos factorizar directamente con 2i, que multiplicados del 9 y sumados del menos 10, menos 1 y menos 9, ¿verdad? Igual 0. Entonces acá tenemos dos opciones de i también. También va a llegar a algún punto donde se van a volver a intersectar. Tenemos el i igual 1 por este lado que cumple la ecuación y el i igual 9. ¿Y cuál vamos a ocupar? Bueno, lo mismo, acá con el a ya sabemos que no puede ser mayor a 2 porque si no estaría arriba. Acá. Si a está en la coordenada i igual 2, b no puede ser más grande, entonces el 9 estaría por acá arriba. Entonces el 1. Sí, geográficamente. Geométricamente. Alguien preguntó ayer en la prueba geográficamente, me quedé. Entonces, geométricamente elegimos los puntos que nos interesan. Y para sacarlo, ¿cuánto vale i? ¿Cuánto vale x? Lo mismo, reemplazamos en cualquiera de los dos. Entonces, x vale 2, cuando y vale 1. Y ahí tenemos las dos intersecciones. Esta es 2 y esta en el mismo 1 que ya teníamos dibujado, ¿no? Entonces ahora tenemos que calcular el área, que hasta ahora solamente tenemos los puntos que nos van a servir para los límites de la integral, de las integrales que vamos a usar. Entonces, como en este caso, como tenemos el x despejado, lo que nos puede salir más fácil, lo pueden hacer de los dos lados y va a dar exactamente lo mismo. Pero como ya el x está despejado, quizás sale más fácil verlo desde el eje y. O sea, trabajar con dy en vez de dx. Entonces, si lo vemos desde el eje y, nuestros límites van a ser desde 0. Voy a dar vuelta mejor, pero no puedo dibujar ahí. Se les va a ver un poco más pequeño, pero ahí puedo dibujar mejor. Ya. Entonces vamos a mirar desde el lado de y. Como que nos paramos en el eje y para mirar cómo vamos a dibujar la integral, cómo vamos a definir las integrales. Ya, entonces vamos a tener dos intervalos claros. Tenemos un intervalo desde el 2 hasta el 1 y desde el 1 hasta el 2. Los intervalos van a ser donde tengamos el techo y el piso de la misma función, por decirlo de alguna forma. Entonces, si nos paramos desde el eje X, va desde el eje Y, tenemos que sacar la integral de esta función, ¿verdad? Que nos va a dar toda esta integral, toda esa área,
menos la integral de esta función, que es el área que sobra. ¿No? Entonces, o como les dicen mucho, muchos dicen techo menos piso. ¿Sí? Entonces nos paramos en un lado, en un eje, y calculamos la integral del techo, que en este caso sería esta función, menos la integral del piso, que sería esta función. Lo mismo acá. Si nos paramos del I, tenemos el techo en esta función y el piso en el eje Y. ¿Ya? Entonces sería x igual 0 nada más. Entonces ahí tenemos dos integrales. La primera integral va a ser de 0 a 1 de esta función, ¿verdad? Tenemos el techo de ahí, que es 2 raíz de I menos, lo voy a escribir de todas maneras para que nunca se olviden, menos la función piso, que en este caso es I igual 0, así que sería menos 0. ¿Ya? De I. Más la otra mitad de la región, o sea, mitad entre comillas, porque no es que sea exactamente igual, ¿no? Entonces vamos a tener la integral de 1 a 2 de acá techo, o sea, esta función, 3 menos I, menos la función piso, sería acá, entonces esa función, menos lo que nos va a sobrar, que va a ser al final esa área. Y menos 1 al cuadrado, de ahí. ¿Ya? Y el resultado de estas integrales es el área verde, todo el área verde que tenemos pintado. Entonces ahora solamente nos queda resolver las integrales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces solo voy a resolver las integrales. Acá tenemos 2 por I elevado a un medio más 1. Serían 3 medios. Partido 3 medios. Evaluado entre 0 y 1. Más tenemos ese 3 de... tengo que resolver esa integral, ¿no? Ese cuadrado de binomio. Se nos va a quedar 3 más, menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Queda 2, menos I cuadrado. Luego 3 menos 1, quedan 1 solamente, más 2. Acá quedan 4 y 3 medios sobre 3, evalúan entre 0 y 1. Y acá resolvemos cada una de... son solamente sumas, así que la integral es directa. Va a quedar menos I a la 3 sobre 3, más I cuadrado sobre 2, más 2i. Esa ahí parece 4. Más 2i. Evaluado entre 0 y 2. Entonces evaluamos los límites. De la primera solamente quedamos con 4. Y queda 1 y después queda 0. 1 y 2 en vez de 0 y 2. Sí, perdón. Gracias. Eso. Gracias. Sí, me equivoqué al pasar en la segunda línea solamente. Ya, para que no se pierdan. Gracias. Ahora evaluamos el segundo, que nos va a quedar menos 2 al cubo sobre 3, más 2 al cuadrado sobre 2, más 2, menos, este es el más, menos evaluado en el segundo límite, o sea, menos 1 sobre 3, más 1 medio, más 2.
Y resolver esto, que si lo sumamos todo y como somos muy rápidos y tienen calculadora, 15 sobre 6. ¿Ya? Si es que no me equivoqué en ningún signo. Y ese sería el área. Podemos poner unidades cuadradas, que no sabemos en qué unidades estamos trabajando, pero lo que sea, metros. El punto es que unidades cuadradas porque es área y no volumen o longitud. ¿Alguna pregunta en esta? A mí me costó ver cómo sacaste la integral, o sea, cómo creaste la integral. No la entendí. Ya. Mira, en esta parte, acá tenemos dos integrales, porque dividimos el espacio en dos intervalos, ¿verdad? De 0 a 1 y de 1 a 2. ¿Y por qué dividimos el espacio en dos intervalos? Porque ahí cambian las funciones limitantes. Nosotros tenemos que mirar, en este caso, véanlo, si pudiera girar la pantalla, la giraría, pero como si lo estuvieran mirando desde este eje. ¿Ya? Ustedes mírenlo desde acá y tienen que ver, si parado desde acá, la integral que el límite superior, este sería el límite superior, acuérdense, porque estamos mirando desde acá. El límite superior del área y la función del límite inferior del área no pueden cambiar dentro del intervalo. Dentro del intervalo, que cada intervalo va a definir una integral. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener estar funcionando con la misma función al final. Estar trabajando con la misma función. Entonces, acá, el techo, que este va a ser el límite superior, mirado desde el eje Y, va a ser esta función de acá. Y luego, esa función cambia para el techo de acá. Entonces, por eso tomamos dos intervalos, primera cosa. Entonces, para ver las integrales, vamos a cada uno de los intervalos, que va a ser cada una de las integrales. Vamos al intervalo de 0 a 1, que va a definir la primera integral. Los límites son los límites de los intervalos, y por eso es de Y, porque estamos trabajando en Y. ¿Ya? Si estuviéramos trabajando en X, sería de X. En este caso estamos trabajando de Y, y vamos en la Y desde 0 hasta 1, como barriendo todo este espacio, y el límite superior, o sea, el área va a ser la función superior menos la función inferior. O sea, acá la función superior es esta, que es esta de acá, ¿verdad? Esta, 2 raíz de y, menos la función inferior. Que en este caso la función inferior es directamente el eje y, por eso es 0. ¿Ya? X igual 0. Y en el siguiente intervalo, que va a ser la siguiente integral, de 1 a 2, acá tenemos el intervalo de 1 a 2, nuestras funciones cambian. La función techo, que es esta de acá, es la función de la recta, que es 3 menos y. ¿Verdad? Entonces ahí ponemos el 3 menos y, menos la función piso, que es esta función de acá, ¿verdad? Que es y menos 1 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces siempre va a ser, finalmente una forma como coloquial de escribirla va a ser el límite inferior, esa es la dislexia, inferior, el límite superior del intervalo, y acá va a ser función techo menos función piso. De variable voy a poner, porque dependiendo de la variable que estén ocupando, X o Y. ¿Ya? Siempre van a ser de esa misma forma, muy coloquialmente hablando. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se construye? Sí, ahora sí. Súper. Ahora, ustedes podrían haber tomado esta misma área y en vez de dividirlo desde el Y, haberlo mirado desde el X. Y ahí hubiéramos cambiado el intervalo también en el 1, ¿verdad? De 0 a 1 y de 1 a 2 en el X, acá. Porque ahí es donde cambia el techo. Ahí tendría, en el primer intervalo vamos a tener este techo y este piso mirado desde acá.
Y el segundo intervalo tendríamos este techo y este piso. ¿Ya? Y debería dar exactamente el mismo valor. Vamos con el siguiente. O a menos que tengan alguna pregunta ahí. ¿No? Ya, vamos con la siguiente. Se considera la región R del plano encerrada por las curvas, y ahí tenemos 3 curvas. Determina una expresión en términos de integrales que permita calcular el área de la región R. Si primero dibujemos la región con la que estamos trabajando. Tener acá nuestros ejes. Y tenemos 2 parábolas, ¿verdad? La primera, estas dos, son parábolas. Una está mirando hacia arriba. Esta va a ser una parábola del tipo así, mirando hacia arriba, ¿verdad? Porque el X está positivo. Y esta va a ser mirando hacia abajo porque el X está negativo. Solo para tener una idea de cómo va a ser el dibujo. Y esta es una recta en y igual 1, o sea, una recta horizontal. ¿No? Entonces, probablemente, si muy a la rápida, nos va a quedar algo del tipo una parábola para allá, una parábola para acá, y en alguna parte va a cortar esa recta. Eso sin ningún número aún. Ahora tenemos que ver dónde se intersectan y dónde van colocadas cada una de las parábolas para ver las áreas, dónde vamos a poner los límites de integración y qué funciones vamos a considerar para cada espacio. Entonces, vamos viendo. Veamos primero dónde ubicar la primera parábola. La primera parábola, podemos ver que cuando x vale 0, acá, voy a poner para ahí igual x cuadrado menos 6x más 10. Cuando necesitamos 3 puntos para poder ubicarla, ya solo para escribirlo ordenado. Cuando x vale 0 y vale 10. Si tenemos un primer punto en el 10, de va la parábola. Cuando y vale 0, no tenemos mucha información, ¿verdad? Habría que calcularlo y quizás ni siquiera cortar el eje X. Entonces vamos con el vértice, que nos da harta información. Recuerden que el vértice, la coordenada X del vértice es menos b partido 2a. Entonces calculamos, el vértice va a ser de esta parábola, va a ser menos b, que es menos 6, así que 6 partido 2a, a es 1, así que solamente queda 2 y nos queda 3. Entonces el vértice está ubicado en x igual 3. Y cuando x vale 3, lo reemplazamos en la ecuación y nos da y igual 1, ¿verdad? 3, 9, 18. Entonces sabemos que tenemos la parábola acá en 3 y en 1. ¿Sí? Y con eso en realidad es suficiente porque la parábola es simétrica, así que sabemos que tiene que pasar por ahí y subir hacia allá. ¿Ya? Después, la siguiente parábola. Igual 6x menos x cuadrado. Hacemos lo mismo. Cuando x vale 0 y vale 0, así que pasa por el origen. Luego veamos el vértice directamente. Con esos 2 puntos ya lo podemos resolver. Sí. X igual a menos b partido 2a, que es menos b es menos 6, y 2a es menos 2. ¿Sí? 3. También tiene el x, la coordenada x del vértice es 3. Y ahora reemplazamos en la ecuación para ver cuánto da 6 por 3 menos 9, o sea, 9.
Entonces, ahí está el vértice. ¿Ya? Y como son simétricas, si hay 3 unidades para allá, esto van a haber 3 unidades para acá. O sea, va a cortar en el 6. Igual podrían sacar las raíces y también le hubiera dado el 6. Lo mismo. Ahí tenemos las dos parábolas ya en el esquema y nos falta la recta igual 1, que va a ser simplemente la recta que pasa por el 1. Y ahí tenemos el dibujo. Entonces, ¿cuál es la región R? Acá es donde muchas veces en la prueba hay errores, porque ¿cuál es la región que encierran estas 3 curvas? Se podría pensar al principio que es esto, ¿no? Pero si tomáramos este ojo entre las parábolas, no está tocando solamente en un punto I. O sea, prácticamente no está limitado por I. Y el área que está limitado por las 3 curvas es esta área de acá. ¿Ya? Entonces, el área que van a tomar es el área que está limitado por todas las curvas que están en cuestión, que están en el enunciado. Entonces, ese es el área que nos están pidiendo que calculemos. Como ven, las 3 curvas son simétricas en 3, así que basta con que calculemos una de las 2 áreas y son iguales. O sea, si la región entera, este va a ser R medio y esto va a ser R medio para calcular si R es el área total, por así decirlo. Entonces ahora ya tenemos el área recién que queremos calcular. Ahora necesitamos los límites de integración y las funciones de integración. Entonces los límites de integración, ahora miremoslo desde el X. Ya lo vamos a mirar desde acá. Entonces el límite de integración va a ir desde acá hasta acá en primera instancia, o desde acá hasta acá si lo multiplicamos por 2. ¿Ya? Saquemos un solo área y de ahí lo multiplicamos por 2 porque sabemos que tienen exactamente el mismo valor. Entonces va a ir desde este punto hasta el 3, ¿verdad? Y en este punto de acá hay un cambio de función. Si miramos, este va a ser el techo, este va a ser techo, que son diferentes. Y la función de piso, por así decirlo, la función de abajo, la función inferior, es la misma para todo el intervalo. Pero como la de arriba cambia, tenemos que dividir ese intervalo. Entonces necesitamos este punto de acá, necesitamos este punto de acá, y este lo tenemos en 3. Van a ser las 2 funciones que vamos a trabajar. O sea, los 2 intervalos. Y nos faltan los 2 primeros puntos, que son las intersecciones entre la recta y la parábola hacia abajo, y la intersección entre las 2 parábolas. Pongámosle a esto A y a esto B. Saquemos A. A va a ser cuando las 2 parábolas tienen el mismo valor, ¿verdad? La misma coordenada. Entonces igualemos las 2 parábolas, como está despejado el I, igualemos el I. Sí, x cuadrado menos 6x más 10 igual a 6x menos x cuadrado. Y ahora despejamos x para saber cuál es su valor. Tenemos 2x cuadrado, ese 6 nos va a quedar menos 12x y más 10, igual 0. ¿Sí? Pueden factorizar de alguna forma. Con ese 2 pueden factorizar un número que 2 veces multiplicado el primero multiplicado por el segundo de x y así. O podemos usar simplemente la fórmula, ¿no? La fórmula de raíces cuadrática. Si usamos la fórmula, que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Y esto va a ser x igual a eso. Ahí, partido 2a, 2 por 2. ¿Sí? Se resolvemos esto, y esto finalmente da
3 más menos 2. ¿Sí? Entonces, tenemos un x1 que es 1 y un x2 que es 5. Significa que se cruzan en 2 puntos. Acá tenemos los 2 puntos, entonces este va a ser 1. Y como es simétrico, acá en este punto de acá, vamos a tener 5. ¿Verdad? Y nos falta el otro. Cuando se cruza el y con, o sea, la recta y igual 1 con la parábola hacia abajo. ¿Se ve? Vamos a poner la parábola hacia abajo. Y es lo mismo, igualamos los y. Que los y están despejados. Entonces nos va a quedar 6x menos x cuadrado igual 1. Se va a quedar menos x cuadrado más 6x más 1 menos. Menos 1 igual 0. Si resolvemos esto, también por la fórmula queda menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4a por menos 1, menos 4ac partido 2a. Entonces x nos queda 3 más menos 2 raíz de 2. Entonces finalmente acá vamos a tener el 3, voy a escribir más abajito, 3 menos 2 raíz de 2. Y acá es cuando se vuelven a cruzar. Entonces acá tenemos el 3 más 2 raíz de 2. Y tenemos todos los límites que necesitamos. Ahora, estos de acá no los voy a ocupar, porque voy a calcular solamente el área de acá y la multiplicamos por 2. Pero como los sacamos directo, también podrían calcular la integral de acá a acá, más la integral de acá a acá, ¿verdad? Porque tienen los mismos límites arriba y abajo, y luego más la integral de acá a acá. ¿Sí? 3 integrales. De cualquiera de las dos formas va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces tenemos que construir las integrales. Las voy a construir... ¿Qué espacio al lado? Sí. No, que se tapa. Ya. Las voy a construir acá abajo y las resolvemos al... Ah, no, piden resolverlas, solo... Ya, solo las tenemos que definir. Entonces vamos con el primer intervalo, este de acá. Desde aquí hasta acá. ¿Sí? O sea, vamos a tener la integral desde 3 menos 2 raíz de 2 hasta 1. Y la función techo, que es esta función de acá, menos la función piso, ¿verdad? O sea, la función techo es la parábola hacia abajo, que es 6x menos x cuadrado, menos la función piso, que es la recta, o sea, menos 1 de x. Más, con el siguiente intervalo, que va a ser el intervalo desde aquí hasta acá, o sea, la integral desde 1 hasta 3 de la función del techo del área menos la función piso del área. O sea, la parábola hacia arriba, x cuadrado menos 6x más 10, menos la función piso, que es la recta, 1, de x. Y como son simétricas en el 3, podemos terminar esto ahí y multiplicarlo por 2. Y esto va a ser el área de R. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿En este?
Bueno, en este pedían solamente determinar la expresión, pero para resolverlo es directo. O sea, son puros términos separados por suma. Así que solamente aplicar los límites de integración después. Si no hay ninguna pregunta, vamos al siguiente. Determine el área de región comprendida entre las curvas y valor absoluto de x y x cuadrado menos 2. Entonces lo mismo ahora, tenemos que... tenemos que primero dibujar lo que para saber dónde estamos parados en cada uno de del área y definir la región que es la que vamos a calcular. Entonces, dibujemos. Tenemos ya. Tenemos una parábola y la función valor absoluto. ¿Ya? La función valor absoluto va a ser la recta en 45 grados hacia allá, o sea que va del 1, ¿no? Y lo mismo hacia allá, ¿no? Y centrada en el 0, porque solamente igual valor absoluto de x. No está trasladado hacia ninguna parte. Y la parábola abre hacia arriba, porque el x está positivo, y simplemente está trasladada 2 unidades hacia abajo del eje y, ¿verdad? Si acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, es una parábola hacia arriba desde el 2. Así. ¿Cierto? Y pero ahí vemos, en realidad no importa mucho dónde corta el eje. Ya, me va a quedar un poco cruzado el dibujo porque me quedó muy grande, pero no importa. Ya. Y nos piden el área que está comprendida entre las dos curvas. O sea, ahí tengo pincelito. O sea, esta área de acá. En este caso era fácil verlo porque son solamente dos curvas. Ya. Entonces tenemos dos regiones, ¿verdad? Si es que lo vemos desde el X, vamos a tener desde este punto hasta no, mentira, es la misma función en toda en todo el largo hasta acá, es exactamente la misma función de techo y de piso. Pero como estamos trabajando con valor absoluto y el valor absoluto no es una función que podamos trabajar por completo, la tenemos que dividir para poder calcular la integral, tenemos que dividirlo cuando el valor absoluto es positivo y cuando es negativo, ¿no? Porque si no, no vamos a poder calcular las integrales. Y como la función es simétrica también, es simétrica en el 0, solamente voy a calcular el lado de la derecha, que es con valor absoluto positivo, se hace mucho más simple, y luego lo multiplicamos por 2. ¿Ya? Pero de todas maneras, de las dos formas, da exactamente lo mismo. Entonces, tenemos... vamos a tener que, en este caso, esta recta es simplemente y igual a x, ¿verdad? En ese intervalo de desde 0 hasta ese valor que no hemos determinado. Y esta es igual a x cuadrado más menos 2. ¿Ya? Entonces solamente nos falta saber cuál es este valor, este de acá, para ver dónde termina el intervalo.
¿ya? Que es la intersección entre las dos. Entonces calculamos, como tenemos la y despejada, calculamos, igualamos las y. Nos va a quedar x igual x cuadrado más 2. Ay, menos 2. ¿Verdad? Se simplemente queda menos x cuadrado más x más 2. Igual 0. Igual 0, entonces esto queda menos 2 por 1. ¿Verdad? X menos 2, x más 1. Y ahí nos da, la suma da menos 1 y la multiplicación da menos 2. Así que ahí tenemos los dos puntos. ¿Y cuál es el punto que vamos a trabajar? Bueno, acá tenemos un x que es 2 y este x que es menos 1. Y vemos que el punto que estamos trabajando es el positivo. El otro punto va a ser la intersección de la recta que continúa hacia abajo con esto, o sea, ahí. ¿No? Y ahí nos debería dar el valor negativo que es menos 1. Entonces, el punto importante para nosotros, que es este de acá, va a ser con x igual 2. Entonces acá tenemos x igual 2. Y con eso ya podemos construir la integral. Vamos a tener que el área de la región va a ser igual a 2 veces la integral que calculamos, que es desde 0 hasta 2, de la función techo. Si vemos desde acá, desde el x, la función techo es esa de ahí, y la función piso es esta de acá. Entonces la función techo, que es simplemente x, menos la función piso, que es x cuadrado menos 2. ¿Sí? Menos la función piso. Ahí está. De x. Siempre olvido poner el de x. Y ahora solamente nos queda calcularla. Acá es cuando tienen que tener cuidado. A veces se confunden porque la región, toda esta región está abajo del eje X. Y si está abajo del eje X, si calculáramos solamente esta región, sin contar lo de arriba, nos daría una región negativa, ¿verdad? O sea, una integral negativa, y el área no puede ser negativa, ¿no? Pero al aplicarlo en la integral directamente no hay problemas, porque como estamos haciendo techo menos piso, da lo mismo donde estén. Simplemente ese menos, esa resta, va a arreglar el área para que quede positivo y se sumen. ¿Se entiende? Mientras sea positivo, la va a restar, y mientras sea la integral sea negativa, la va a sumar. ¿Sí? Entonces solo se hace ese arreglo ahí. Cuando tienen que tener en consideración eso es cuando, por ejemplo, tienen toda un área, por ejemplo, van a calcular esta área de ahí. ¿Sí? El techo, para hacerlo bien con la fórmula, el techo va a ser ese de ahí, menos piso. Ahí no. Ya lo hice al revés. Techo va a ser la función más arriba, menos piso. ¿Sí? Y ahí va a quedar arreglada. De todas maneras tienen que, les va a dar el mismo valor, solamente que con signo cambiado. Tienen que tener cuidado que el área no puede ser negativa. ¿Ya? Entonces solamente calculamos ahora la integral. Nos va a dar 2 veces la integral de x cuadrado sobre 2 menos x cubo sobre 3 más 2x entre 0 y 2. Esto va a ser AR. Entonces finalmente AR es 2 por el resultado evaluado en el límite superior, o sea, 4 medios menos 8 tercios más 4 menos todas evaluadas en 0, ¿verdad? Queda 0.
Entonces, el área de la región va a ser 2 por, lo de adentro da 56 tercios. Entonces, el área va a ser 112 tercios, unidades cuadradas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta? ¿No? El siguiente. La región CR, la región pintada, que está limitada por las curvas x igual y cuadrado y la recta y igual x menos 2. Usando integrales expresa y calcule el área de la región R. Ya, entonces esta es nuestra recta y igual x menos 2. Y esta es la curva x igual y cuadrado. ¿No? ¿Y qué intervalos tenemos? Acá podemos ver claramente que este punto es el que varía. Entonces ahí es donde tenemos que dividir en dos regiones. Y vamos a ir desde acá hasta ahí. Y luego de acá hasta ahí. Ya. Entonces nos tenemos que encontrar este punto 0, ¿verdad? Es fácil de verlo. Tenemos que encontrar este punto de acá y este punto de acá. El punto de acá, al final son las dos intersecciones entre las dos funciones solamente. Entonces las igualamos y nos van a dar dos valores que uno corresponde a cada uno de los límites. Despejemos x para trabajar con los cuadrados en vez de la raíz. Al final da lo mismo. Entonces igualemos las x y vamos a quedar con y cuadrado igual a y más 2, ¿verdad? Entonces esto es y cuadrado menos y menos 2, igual 0. Y resolvemos esto. Da... No sé, copiamos la fórmula. Ah, no, pues, menos 2 por 1. Y menos 2 y más 1. Sí, igual 0. Igual 2, igual menos 1. Ah, debimos haber hecho la X y los que lo estábamos mirando desde acá. Bueno, pero da igual. Entonces necesitamos las X. Reemplazamos en cada uno cuando, cuando y vale 2, X vale 0. Cuando y vale 2, X vale 4. Y cuando y vale menos 1, X vale 1. ¿Sí? Entonces acá este es 1 y este es 4. Y ahí tenemos todos los límites de integración que necesitamos. Acá tenemos que tener cuidado con la primera integral, porque van a notar que el techo y el piso es la misma función, ¿verdad? Esa función de ahí. Techo y piso corresponden a la misma función. Pero esta es la parte positiva de la función y esta es la parte negativa de la función. Recuerden que estamos trabajando en X, entonces en realidad necesitamos los valores en X. Entonces acá tenemos que despejar y igual raíz de X. ¿Sí?
Entonces acá vamos a tener, este pedazo de acá va a ser y igual a raíz de x, y este pedazo de acá va a ser y igual a menos raíz de x. Uy. Porque recuerden que siempre que aplicamos la raíz, acá nos da más menos la raíz. En estricto rigor. Entonces la primera integral, que va a ir de 0 a 1, va a ser el techo, que es el y igual raíz de x. Porque raíz de x. Menos el piso, que es menos raíz de x. Menos raíz de x. De x. Y la segunda parte va a quedar más la integral desde 1 a 4 de techo, que es la y igual raíz de x, menos el piso, que es la recta, ¿verdad? Así que es menos x menos 2 de x. Ya, entonces ahora solamente nos queda calcularlas. Acá va a quedar la integral de 0 a 1 de 2 raíz de x, y acá, bueno, queda prácticamente igual. Raíz de x menos x más 2 de x. O sea, acá queda 2 x elevado a 3 medios partido 3 medios entre 0 y 1 más x elevado a 3 medios partido 3 medios menos, todo esto es una integral, x cuadrado sobre 2 menos 2x entre 1 y 4. Ya. No calculé el resultado. Bueno, pero es solamente reemplazar, entonces el primero nos queda 4 sobre 3 por 1, y luego el otro por 0, así que se va, más 2 tercios por 4 a la 3 medios, menos 4 al cuadrado, 16 partido 2, menos 8, menos, evaluado en el 1. Entonces, 3 medios por 1. Ah, no, perdón, 2 tercios. 2 tercios por 1, menos 1 medio, menos 2. Y esto es harto. Bueno, hay que meterlo en la calculadora y calcularlo, ¿no? No lo calculé. Tenía la calculadora por acá. 4 tercios. 2 tercios por menos 8, menos 8, menos 2 tercios, menos 1 medio, menos, no más. Más 1 medio, ahí sí, más 1 medio, más 2. Ya. Menos 12,75 unidades cuadradas. ¿Alguna pregunta en este? Yo tengo una, es que no se supone que la área no puede ser negativa.
Ah, sí. Tiene que ser positiva, perdón. Al dar este resultado uno debería notar al tiro que algo hizo mal. Así que probablemente me equivoqué en algún signo en alguna parte, Ah, ya. pero veamos bien que la formulación esté bien, que es la parte importante. Yo lo hice antes y creo que lo hice igual. A ver, tenemos entre 0 y 1 tenemos raíz de x menos raíz de x. ¿Está bien? Luego entre 1 y 4 tenemos raíz de x menos x menos 2. ¿Ya? Después, este da 2, 4 tercios, ¿sí? Entre 0 y 1. Y este da 2, este lo sumamos y da 2 tercios por x elevado a 3 positivo menos x cuadrado 2 más, este era más. ¿Por qué este era más? Claro, es más. ¿Sí? Me equivoqué al pasar de acá a acá. ¿O no? Sí. Sí, este era más. Este era más. No sé si eso era la diferencia en el resultado final. Y después no tengo el cálculo, el cálculo completo, tengo solo el resultado. Entonces acá va 1, 4 tercios por 1 por 0, ¿está bien? 2 tercios, 4, este es más. A ver si no se borró la calculadora, está bien. Entonces este debería dar menos 2. Que sí, no va a ser la diferencia en el resultado final. Pero hay un error en alguna parte. No lo veo. Ya. Lo voy a revisar bien. Eso está mal. Pero está bien la formulación. Y lo bueno es que hay otra forma que lo podemos comprobar. Lo podemos mirar desde el otro lado. ¿Ya? Entonces podríamos hacerlo directamente desde el otro lado, desde el i. Y tiene que dar lo mismo. Entonces si lo miramos desde el i, tenemos también los límites de integración, así que lo podemos hacer rápido. Cuando el x vale 4, el y vale 2. Cuando el x vale 1, el y vale menos 1. Entonces tendríamos la integral desde menos 1 hasta 0 de la función x menos 2. No, mentira, porque estamos trabajando con el i. Por lo tanto, lo podemos hacer directo. Desde menos 1 hasta 2. Como estamos trabajando con el i, la función techo es i más 2. ¿Sí? Despejamos x para tener la función con i. Acá. Entonces tenemos i más 2 menos la función piso, que ya la teníamos despejada, que es i cuadrado de i. Entonces ahora solamente lo tenemos que resolver. Menos 1, 2. Está todo listo, resolvámoslo directo. Nos va a quedar menos i cubo sobre 3 más i cuadrado sobre 2 más 2i. ¿Sí? Entre menos 1 y 2. Entonces nos va a quedar menos 2 a la 3, que es 8. 8 tercios más 2 elevado a 2, o sea, 4 medios, más 2 por 2, que es 4. Ay, se me acabó. Menos, evaluado en el menos 1. ¿Sí? Medio acá al igual, para saber dónde estoy trabajando. Evaluado en menos 1, acá va a quedar 1 tercio. ¿Sí? Acá va a quedar más 1 medio, menos 2. ¿Está bien?
Entonces acá va a quedar menos 8 menos 1/3, quedan 9 tercios, o sea, menos 3. 4 medios menos 1 medio, quedan 3 medios, más 3 medios. Y 4 más 2, más 6. Va a quedar 3 más 3 medios. ¿Ya? Y ahí nos dio positivo. Tiene que haber un error de signo que no encontré, o quizás cuando lo puse en la calculadora lo puse mal. 2 por 6, 2 por 3 son 6, más 3 son 9 medios. ¿Sí? Unidades cuadradas. Ese sí está bien. ¿Ya? Porque por este lado era mucho más fácil. Generalmente va a pasar que por uno de los ejes es mucho más fácil que por el otro. Pero siempre van a poder resolverlo de por los dos lados. Teniendo cuidado con cosas como esta, por ejemplo. Acá era mucho más fácil llegar y poner las funciones, ¿sí? No teníamos que hacer ningún arreglo. Pero acá sí, porque el techo y el piso eran la misma función, pero la función negativa. Que, con la raíz pasa eso, que tiene los dos signos, ¿verdad? Con el valor absoluto también las tenemos que dividir cuando es negativa y cuando es positiva. Eso. Entonces este lado de acá lo tengo que revisar porque no sé dónde está el error. Eso. ¿Alguna pregunta? Acá. Ya, pero lo bueno es que vimos el tiro que si les pasa eso en la prueba, es verdad, algo está mal. O sea, no puede darles un área negativa. Vamos al último. Bueno, queda nada de tiempo. Quizás dejamos este para la próxima clase. Porque es un poco largo de hacer. Ya, la próxima ayudantía empezamos con este. ¿Tienen alguna pregunta general de esta ayudantía o de cualquier cosa? ¿Lo puedo acercar un poco para sacar una foto, por favor? ¿A esta pregunta? ¿O el Sí. Ahí. Ahí. Gracias. Igual les subo los apuntes a webcurso. Ya, entonces quedamos hasta acá hoy día, no alcancé. Bueno, si no les han subido la pauta para mañana, quizás podría subirles el ejercicio resuelto de la prueba, de la pregunta 5, y si siguen teniendo dudas, para que veamos esos ejercicios en la siguiente ayudantía, ¿vale? Porque es importante que igual no se queden con esas dudas. De repente puede venir en la siguiente prueba algo parecido, o incluso en el examen. Eso. Quedamos hasta acá hoy, si es que no tienen ninguna pregunta. Chao, gracias. Muchas gracias. gracias, que estés bien, cuídate. Chao, que estén bien.